Lima Gris TV, un canal diferente. ¿Cómo están? Muy buenas noches o muy buenas tardes, si me ven en la tarde. Empezamos una nueva jornada de este programa Poetizando, donde estamos analizando cada día, cada oportunidad a un diferente poeta o un diferente contexto poético. Para el día de hoy le traemos la poesía del gran y joven Javier Herot, poeta peruano, que vamos a compartir hoy día. Vamos a hablar sobre su vida, vamos a hablar sobre sus grandes poemas y vamos a centrarnos especialmente en el libro Estación Reunida. Y bueno, quiero contarles una anécdota, cómo llegué a la poesía de Herot. Yo creo que la poesía de Herot es una poesía muy íntima, casi la voz de un amigo, muy diáfana, muy clara, una voz que nos contagia pues esa transparencia. Y yo recuerdo que en la secundaria, en quinto de secundaria, me encontraba pues en una época de búsqueda personal, de lecturas y toda clase pues de referentes, y fue justamente en esas épocas donde llegué a conocer la poética de Javier. Les comentaré pues que fue para mí una revelación, porque era una poesía muy diferente a la que solía leer. Yo ya había conocido, por ejemplo, la poética de Gustavo Adolfo Bécquer, pero, por ejemplo, entre Bécquer y Herot hay una gran diferencia, pongámosle retórica, ¿no? Bécquer es un poeta más romántico, es un poeta que tiene otro tipo de imágenes. En cambio, Herot era un poeta que yo sentí más cercano. Esa cercanía, yo creo, nos invita a la complicidad. Hay una complicidad con el arte de Herot, hay una suerte de hermandad o amistad que sentimos al leerlo, y sentimos una voz, casi como digo, de un amigo que nos habla desde su propia intimidad sobre el ser, sobre la naturaleza, y ya en una última etapa sobre la problemática peruana y sobre una necesidad de un cambio. Algo muy interesante también que no podemos dejar de mencionar es la edad en la cual este poeta muere. Este poeta muere muy joven, a los 21 años. A los 21 años muere y nos dejan, sin embargo, una obra deslumbrante, una obra sencilla, una obra redonda que, como algunas piedras de los ríos, se pule no de repente por la edad de los años biológica, sino por la edad de la poética, que es una edad que no necesariamente va de la mano con la edad biológica, ¿no? Por eso es que hay jóvenes prodigio, jóvenes talentosos, jóvenes que van a de alguna forma remecer el arte desde temprana edad, ¿no? Un caso muy curioso que nos recuerda a Javier es, por ejemplo, el poeta francés Arthur Rimbaud, ¿no? Que igual abandona la poesía prácticamente al veinteañero y se dedica a otro tipo de actividades como más mercantiles. Sin embargo, a su corta edad nos deja una poesía muy interesante, y algo así es la poética y la vida de este joven autor. Una vida que, aunque fue muy breve, tuvo toda clase de experiencias, ¿no? Primero a nivel universitario, donde Javier pues, va a conocer a toda la generación del 60, ¿no? Poetas como Arturo Corcuera, Germán Carnero, César Calvo, ¿no? Reinaldo Naranjo, o por ejemplo Carmen Luz Bejarano, y otras poéticas también importantes, ¿no? Como por ejemplo Inostroza, que ya también mencionamos, Rodolfo Inostroza, Marco Martos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y sin olvidar, claro está, a Luis Hernández o Luchito Hernández también, que es un poeta muy parecido a Herot, que también muere muy joven, pero él muere a los 35 años, Herot a los 21, como les digo. Y bueno, eso fue lo que en la etapa secundaria a mí personalmente me atrajo de este poeta, me sedujo su voz, su sinceridad. Yo creo que la sinceridad en un poeta no necesariamente es un valor, pero los que logran esa sensibilidad sincera, creo que penetran en el corazón de sus lectores, ¿no? Ahora, yo también quisiera decir, pues, ¿no?, que dentro de la poesía peruana hay diferentes caminos, y yo creo que el camino de Herot es un camino muy vallejiano, que luego también va a seguir, por ejemplo, Enrique Verástegui, y yo creo que en esos tres poetas podríamos tener referentes importantes, claros, de lo que es la poesía peruana del siglo XX, ¿no? Cada uno dando luz en su propia intensidad.
dando luz con su propia singularidad poética. Aquí tengo algunos poemas de Herod, sobre todo de su primera etapa, ya que vamos a hablar hoy día sobre todo de Estación Reunida, pero no puedo dejar de comentarles, por ejemplo, este famoso poema llamado El Río, ¿no?, que fue publicado en 1960 con un epígrafe del poeta español Antonio Machado, que dice: la vida baja como un ancho río, ¿no? Y Herod tenía pues una actividad intelectual, a pesar de su corta edad, muy desmesurada, ¿no? Él leía muchísimo, leía Proust, por ejemplo, a Pedro Salinas, o leía, por ejemplo, a Neruda y a Vallejo, y sin duda también a Antonio Machado, que es un referente muy clave para su propia poética. Este poema que les voy a leer refleja mucho la sensibilidad de Herod. Es un poeta que busca ser franco, busca ser directo y busca también darle voz a la naturaleza, penetrar en las sensibilidades de la naturaleza para encarnarlas y de alguna manera encaminar su estética hacia ese tipo de vertientes. Por ejemplo, este poema llamado El Río es un ejemplo de lo que les digo, y dice: yo soy un río, voy bajando por las piedras anchas, voy bajando por las rocas duras, por el sendero dibujado por el viento. Hay árboles a mi alrededor sombreados por la lluvia. Yo soy un río, bajo cada vez más furiosamente, más violentamente bajo cada vez que un puente me refleja en sus arcos. Yo soy un río, nos dice Herod, ¿no? Qué gran forma de sentirse, ¿no? Yo creo que la idea del mar, el río, el agua, el elemento agua, es un elemento muy presente en toda la poesía universal, ¿no? Pero Herod no solamente lo menciona, sino que se siente encarnado en ese elemento, ¿no? El río, como nos decía, por ejemplo, aquel presocrático Heráclito, este filósofo que ya hablaba de la dialéctica y hablaba también del río, ¿no? Todo fluye, esa famosa frase, todo fluye, que nos invitaba a pensar que el río es también la propia vida, ¿no? Todos los días somos diversos y diferentes al día anterior. Cada día es único, cada día estamos invitados a una nueva forma de existencia. Y como el río que pasa, como el río que no deja rastros, que puede pasar, como dice Herod, furiosamente, violentamente, ¿no? Es decir, el río tiene diferentes ritmos y así se siente este joven poeta, como un río. Y luego dice: yo soy un río, un río, un río cristalino en la mañana. A veces soy tierno y bondadoso. Me deslizo suavemente por los valles fértiles. Doy de beber miles de veces al ganado, a la gente dócil. Los niños se me acercan de día y de noche trémulos amantes apoyan sus ojos a los míos y hunden sus brazos en la oscura claridad de mis aguas fantasmales, ¿no? Además, él se siente un río, pero no un río ajeno a la propia comunidad, sino un río que alimenta, que da de beber a los niños, que da de beber a los campos fértiles, que alimenta además la noche de los trémulos amantes, ¿no? Que curiosamente esos trémulos amantes apoyan sus ojos en los míos, ¿no? O sea, es un río que además tiene ojos donde los amantes que están a la orilla de este río, a la orilla, pues, diciéndose aquellas hermosas palabras de amor, aquellas hermosas promesas que se dicen los amantes al amarse en este ritual que es el amor, Herod pasa y los refleja, ¿no? Entonces, Herod se siente panteísta, se siente uno y todos, se siente como aquella frase, volvamos a Rimbaud, yo es otro, ¿no? El yo que somos es también una posibilidad de encarnar a miles de formas y a miles de identidades, ¿no? Y esto me recuerda lo que decía Cioran, ¿no? Cioran, que es un filósofo, bueno, nacionalizado o que vivió muchos años en Francia, pero tiene un origen de la Baja Europa. Y este autor nos decía, pues, que él se sentía de alguna forma limitado con las religiones, porque todas las religiones nos invitaban a perder el yo y a encarnar nuestro yo en un yo superior, ¿no? O sea, si tú quieres meterte a la religión cristiana, dejas de ser quien eres y tienes que ser el yo de Jesús. Quieres meterte al budismo, tienes que encarnar el yo búdico. Entonces, el yo también
Es una gran esencia, pues, que ya en las religiones, y que en este caso la poesía rimaudiana, con Yo es otro, nos dan toda una reflexión inmensa sobre ese tema. En el caso del joven Javier, él se siente pues un río, es decir, él encarna, deja de ser un cuerpo para ser una fuerza, para ser un movimiento, para ser un ritmo que se desliza suave y tiernamente, y luego nos dice: yo soy el río, pero a veces soy bravo y fuerte, pero a veces no respeto ni a la vida ni a la muerte. Bajo por las atropelladas cascadas, bajo con furia y con rencor. Golpeo contra las piedras más y más, las hago una a una pedazos interminables. Miren cómo el río va bajando y va horadando la piedra, ¿no? Aquello que parece tan indestructible, la piedra, este absoluto que es la piedra, que en divergencia con el río se mueve en sí misma. La piedra está inmóvil en una contemplación infinita y el río fluye, y sin embargo Herod siente que puede romper con esa fuerza suya la roca, la piedra. Bueno, este poema largo, de un solo ritmo, donde vamos a ver pues aquello que es la naturaleza encarnándose en la voz de Javier Herod. Luego, por ejemplo, otros poemas que merecen ser comentados, leídos, es por ejemplo Mi casa, ¿no? Este poema me encanta. Herod pues tenía una relación muy cercana, como todo poeta, pues con su casa, ¿no? Esa casa del poeta donde se da pues la primera aventura de la imaginación, donde uno descubre la soledad, ¿no? La casa es muy importante en muchos sentidos de nuestra propia mente, ¿no? En la casa conocemos los primeros ritos, como el desayuno, las comidas, los amores, las grandes tristezas y sobre todo la soledad que en ciertos seres fecunda el arte, ¿no? La soledad yo creo que es un requisito que desde la infancia nos persigue, una fuerza que nos persigue desde la infancia y un requisito que es necesario para crear, ¿no? La poesía es un acto solitario, no obstante solidario. Y Herod nos dice lo siguiente: mi casa. Mi cuarto es una manzana, con sus libros, con su cáscara, con su cama tierna para la noche dura. Mi cuarto es el de todos, es decir, con su lamparín que me permite reír al lado de Vallejo, que me permite ver la luz eterna de Neruda. Hermoso, ¿no? Subrayo, la luz eterna de Neruda. Miren cómo Herod ama a esos dos poetas. Vallejo, que podríamos ponerlo como el que representa lo más oscuro, a veces el lenguaje, sobre todo en Trilce, y además no olvidemos que es autor Vallejo de una obra más breve, en cambio Neruda, que es como una especie de bosque que se reinventa y que tiene una obra de más de 40 libros. Entonces ambos son grandes poetas de nuestro continente y de las letras universales. Y Herod dice, ¿no?, que ríe con Vallejo y que siente la luz eterna de Neruda. Mi cuarto, en fin, nos dice Herod, es una manzana con sus libros, con sus papeles, conmigo, con su corazón. Miren cómo él siente esa sinceridad, ese amor con su cuarto, ¿no? Todos tenemos, o espero que la mayoría de los que me escuchan, porque también es cierto, ¿no? No todos tenemos un cuarto, pero todos los que hemos tenido un cuarto, mejor dicho, podemos sentir esa intimidad, ¿no? De un espacio que nos pertenece de alguna forma, un espacio que es como una manzana, un espacio que es como nuestro territorio, nuestro pequeño universo, donde podemos sentirnos nosotros mismos, ¿no? Sin las máscaras sociales que nos a veces imponemos en comunidad, ¿no? De repente aquellas máscaras con el trabajo, con la familia, con los amigos cercanos o lejanos, pero en el cuarto no hay máscaras, en el cuarto se encuentra uno con su alma, el yo y sus máscaras, o el yo y su esencia. Y esta soledad también, por ejemplo, la vamos a ver en este poema llamado Solo, que dice: en las montañas o el mar, sentirme solo. Aire, viento, árbol, cosecha, estéril, sonrisa, rostro, cielo y silencio. En el sur o en el este, o en el nacimiento de un nuevo río, lluvia, viento, frío y azota, costa, relámpago, esperanza, en las montañas o en el mar,
solo, solo, solo tu risa, solo tu sola risa, solo mi solo espíritu, solo mi soledad y su silencio. Y este poema resume lo que vengo contándoles sobre la soledad, ¿no? Pasando a otro tema, vamos a comentar otro libro, siguiendo pues las fechas de publicaciones de Javier Herod. El libro de ahora es El viaje, ¿no? Este libro es de 1961 y es curiosamente un libro premiado con el famoso concurso El Poeta Joven del Perú, ¿no? Que es un concurso que sigue todavía en vigencia desde Trujillo con la fundación ahora Marco Antonio Corcuera, ¿no? Y este concurso pues tenía como jurados a Julio Garrido Malaver. Bueno, acá tengo el acta, se los voy a leer para que vean el acta de este concurso. Dice, ¿no? En acta suscrita en la ciudad de Lima, el 20 de diciembre de 1960, el jurado constituido por los señores Marco Antonio Corcuera, Julio Garrido Malaver y Francisco Bendezú, por cuadernos trimestrales de poesía, Luis E. Galván por la Asociación Nacional de Escritores y Artistas del Perú, José Durán Flores por la Universidad Nacional de Trujillo y Javier Sologuren por las firmas auspiciadoras, proclamó acreedores al primer premio de los poetas César Calvo con Poemas bajo tierra y Javier Herod con El viaje, ¿no? Y también queda, por ejemplo, Mario Raceto como finalista en segundo puesto y menciones honrosas Carmen Luz Bejarano, Ricardo Espinosa, Lillo Gómez, etcétera, etcétera. Bueno, lo interesante es que ese premio lo comparte tanto Javier con Calvo, ¿no? Calvo es un gran también referente que ya en algún momento vamos a comentar en estos espacios, pero este libro, El viaje, pues es un libro más... continúa pues la idea del fluir, ¿no? Pero tiene otro tema, es un tema más elegíaco, digamos, más de la mano con la nostalgia o con la tristeza tal vez, porque nos va a hablar sobre el dormir, ¿no? Sobre el descansar. Y les voy a leer un poema de aquí para que vean el ritmo de este libro. Y dice, ¿no? El poema 1. He dormido todo un año, o tal vez he muerto solo un tiempo, no lo sé. Pero sé que un año he estado ausente, sé que un año he descansado. Sé que en este tiempo las moras y las frutas secaban sus raíces triturándolas de sabor y regocijo. Yo descansé en la tierra y felizmente mi corazón no se secó con la humedad del llanto, no sollozó, no reclamó tristezas pasadas. Todo sucedía como siempre y yo descansaba descansando, los trenes aún pasaban sus rieles, los barcos naufragaban tarde y noche, muchos peces agotábanse en el mar. Pero ya estoy aquí. He vuelto, sin embargo, con un raro sabor a tierra amarga. Muchos sufrimientos tenía acumulados. Y es difícil olvidar en un año. Es difícil dejar todo abandonado. Un año es siempre un año y nunca es suficiente. Es difícil dejar todo. Pálidos arbustos cubren el corazón de odio. Y arrancar es siempre dejar algo. Un hueco, una raíz fina. El aliento del odio incansablemente habita en el corazón y el sueño. Es hermoso este poema, ¿no? Nos plantea la cuestión del dormir un año y el poeta pues siente que ese año es un resumen, es un concierto pues de sucesos, los trenes siguen pasando, los frutos siguen triturándose, las raíces siguen arraigándose en la tierra, los barcos naufragan y van del mar, ¿no? De este libro, bellísimo, vamos a entrar ahora sí al libro de ahora, de Javier Herod, Estación Reunida, que es el libro que vamos a comentar hoy. Y bueno, como ya ven, la poética de Herod es una poesía muy ligada a la naturaleza, es muy ligada a lo simple y muy ligada al sentir muy sincero. No obstante, quiero comentarle un poco, haciendo un paréntesis sobre su muerte, ¿no? ¿Cómo muere este joven autor? Muere a los 21 años en Puerto Maldonado, pero antes de ello vamos a comentar un viaje que tiene a Cuba, ¿no? Él viaja a Cuba alrededor de los 19 años con el fin, pues, de estudiar guión de cine, ¿no? Guiones de cine. Pero ustedes saben que ya para esa época en Cuba se vivía, pues, con Fidel Castro, Che Guevara y otros autores la Revolución Cubana, ¿no? Era la primera vez que pues se daba en nuestras tierras, en Latinoamérica, un cambio social de ese calibre, ¿no?
Y pues estaban renunciando a una dictadura de Batista, que era un presidente pues que tenía tomado el pueblo y se habían levantado desde las orillas y habían tomado el poder. La idea pues era enseñarle cine, pero también enseñarle guerrilla, ¿no? Hacer también un trabajo de campo, y algunos jóvenes iban a estudiar y se enamoraban de la revolución y de estos ideales y cambiaban su forma de pensar y entraban pues a ser parte también de ello. Entonces, Herod es invitado junto a otro poeta que es Inostroza, que también hablamos en Poetizando las semanas pasadas. Y a diferencia de Inostroza, porque cuando Inostroza va, él decide pues tomar un camino por su libertad individual, ¿no? Él quiere no pertenecer a un grupo político o a una ideología. En cambio, Herod sí. Herod sí va y se enamora de la revolución y quiere cambiar el mundo y quiere pues formar parte de una guerrilla y quiere pues llegar al Perú con esa idea, ¿no? Pero antes de llegar al Perú, amigos, Herod viaja a la Unión Soviética invitado a un encuentro de escritores, y ese viaje también lo alimenta de más ideas sobre esta tendencia revolucionaria, ¿no? Que era una tendencia muy marcada en esas épocas. Y luego de estar pues en la Unión Soviética, Herod viaja a París y a España de manera breve, y en París se encuentra con nada menos que Mario Vargas Llosa. Y Mario Vargas Llosa lo entrevista, porque saben ustedes que Mario Vargas Llosa trabajaba pues para una radio francesa, se entrevistan, hay una entrevista por ahí, ya para ese entonces, no olvidemos pues que primero Mario Vargas Llosa fue pues bastante vehementemente suscrito pues a la revolución, ¿no? Hasta el famoso caso Padilla, que ya hace que Mario se desencante de la revolución cubana, pero para ese rato todavía pertenecía pues a esa fiebre que alentaba la revolución, y le dice a Javier, sin embargo, que se quede, ¿no? Que haga una vida en París, que en París había más futuro, porque ahí podía pues realizarse como escritor, ¿no? Y bueno, Javier no, él quiere regresar al Perú y quiere hacer una revolución, quiere llevar sus ideas a la acción, ¿no? Cosa que mucha gente pues a veces no hace, ¿no? Y eso es lo que a veces diferencia a esos grupos de pasar del pensamiento a la praxis. Y Javier entonces, luego de pasar hambre y todo, porque había estado caminando por París casi sin nada de dinero, y luego de ser ayudado por Mario, regresa pues igual a el Perú, ya con la idea de formar parte de una guerrilla y formar parte de una revolución, ¿no? Curiosamente, cuando llega al Perú, pues forma parte, se enrola en un grupo que es el Grupo de Liberación Nacional, ¿no? Donde también, curiosamente, se encuentra el actual ministro, que es Béjar, ¿no? El actual ministro Béjar, que también se encuentra, pues, joven dentro también de este grupo guerrillero que van a buscar hacer una revolución en el Perú. Ahora, quizá el problema es que el Perú es un país más diverso, ¿no? Yo pienso que el Perú es un país que tiene un universo de sensibilidades. El Perú es Ande, el Perú es selva, el Perú es costa, ¿no? Entonces, cuando tú quieres hablar del Perú, tenemos que hablar de muchas realidades, y es muy complicado a veces hacer una sola ideología o tener una sola mirada, porque a veces hay otros lugares donde viven con diferentes ecosistemas, diferentes culturas, diferentes sensibilidades. Sin embargo, estos jóvenes, curiosamente, que no eran necesariamente del pueblo, sino eran más bien de una clase media ilustrada y crítica, que no quería pues que el Perú siga siendo un país tan desigual, tan jerarquizado como lo es hasta ahora, deciden pues enrolarse, ¿no?, a una revolución como el Che Guevara y Fidel. Entonces, ¿y esto qué consecuencias les trajo? Para Herod, pues, significó dejar sus comodidades acá en Lima, ¿no? Y él viaja pues hasta la selva de Puerto Maldonado, y ya la Policía Nacional los estaba siguiendo, ¿no? Los estaba siguiendo, y cuando ellos se hospedan, pues, la policía sabe quiénes son, porque además, pues, su forma de vestir, tenían grandes barbas, cabello, una ropa que no era pues de la zona, era muy fácil detectarlos, y los van a encontrar. Herod escapa y se queda toda una noche en el bosque, meditando, escuchando el zumbido de los grillos, pensando a solas, abrazando su arma. Y luego el siguiente día, con uno de sus compañeros, se escapan por una orilla y se meten a un río de Puerto Maldonado, escapándose de la policía, y la policía los encuentra y los sigue, y los van a seguir durante un trecho
en el cual Herod ya decide pues rendirse, ¿no? Se rinde, su amigo estaba echado en la barca y él se para con un polo blanco para hacer el ademán de rendición, porque no querían, pues ya querían ya rendirse. ¿Y qué pasa? Pasa que le caen balas y lo acribillan y lo matan, ¿no? La policía no atiende el llamado de rendición y lo acribilla de la forma más brutal, más violenta y lo mata. El propio Mario Vargas Llosa, hace unos días leía algo sobre él, cuando lo entrevistan por Uchucracay. Él, por ejemplo, cuando habla de Héctor Béjar, dice, ¿no?, que hay que diferenciar entre terroristas y guerrilleros, ¿no? El terrorista es el que, como dice el nombre, quiere causar terror, tortura, el que quiere meter miedo a la gente y hacer todo tipo de violencia. En cambio, un guerrillero es alguien a veces secuestrado por sus ideales, ¿no? Hay una diferencia, no es que de pronto Herod sea pues un monstruo que quisiera pues, ¿no?, que quemar y violar a la gente, no, entonces es una fantasía que han creado algunos medios de comunicación. Sin embargo, hay que hacer ese hincapié, ¿no? Herod era un guerrillero y en ese sentido muere en una acción. Curiosamente, Herod nos dejó un poema donde hablaba de que no tenía miedo de morir entre pájaros y árboles. Y ese poema lo vamos a leer ahora, antes de empezar a comentar el poema en cuestión, que es Estación Reunida, ¿no? Vamos a buscar ese poema. Y miren qué curioso, ¿no? Él muere, como lo vamos a leer ahora, porque justamente él tiene un poema premonitorio donde nos ya dice, de alguna forma, cómo él pensaba morir, ¿no? Así como Vallejo tiene un poema donde dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, ¿no? Vallejo nos dice eso, y Vallejo como un profeta se adelanta a su propia muerte, y Herod también se adelanta a esta muerte que les cuento, acribillado en un río, un poeta de 21 años, un joven idealista, soñador, con un futuro por delante inmenso, con ganas de contribuir al Perú y cambiar nuestra sociedad, ¿no? Muere baleado, acribillado en medio de un río. Y él tiene este poema que escribe justamente donde dice: yo no me río de la muerte, simplemente sucede que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Yo no me río de la muerte, pero a veces tengo sed y pido un poco de vida. A veces tengo sed y pregunto diariamente, y como siempre sucede que no hallo respuestas, sino una carcajada profunda y negra. Ya lo dije, nunca suelo reír de la muerte, pero sí conozco su blanco rostro, su tétrica vestimenta. Yo no me río de la muerte, sin embargo, conozco su blanca casa, conozco su blanca vestimenta, conozco su humedad y su silencio. Claro está, la muerte no me ha visitado todavía. Y ustedes preguntarán, ¿qué conoces? No conozco nada, es cierto, también eso. Empero, sé que al llegar ella yo estaré esperando de pie o tal vez desayunando. La miraré blandamente, no se vaya a asustar, y como jamás he reído de su túnica, la acompañaré solitario y solitario. Hermoso, ¿no? Él no se ríe de la muerte porque no tiene miedo de morir, ¿no? Pero no tiene miedo de morir, y este detalle es hermoso, ¿no? Entre pájaros y árboles. ¿Y cómo muere el poeta Javier Herod? Muere en una barca, acribillado entre pájaros y árboles, tal como su poema, que pertenece al libro El viaje, que acabamos de comentar hace un rato, nos decía ya. Entonces hay esa rara, mágica forma de consecuencia entre vida y obra que pocos poetas tienen, ¿no? Y luego vamos a pasar al libro en cuestión de hoy, que es Estación Reunida, que ganó pues un premio en los Juegos Florales de 1961. Y este libro fue publicado de manera póstuma, recopilado también, porque bueno, como les cuento, muere de una forma abrupta y muere de una forma intempestiva. Acá vamos a leer, por ejemplo, que la grandeza de Estación Reunida reside en su sencillez, lograda, repito, con mucho esfuerzo, a fuego lento, como un ajíaco colombiano preparado en casa para la gente que uno quiere.
Sencillo es el lenguaje de los poemas que hablan de las estaciones y su vinculación con el sueño y la muerte. La importancia de la arquitectura del libro se nota desde la forma en que Herod se planteó el asunto de la unidad. El primer poema de las sombras y los días se titula Destrucción de las sombras e inicio de los días. El primero de En espera del otoño es Destrucción del verano e inicio del otoño entre sonrisas. Como ven, es una obra donde el vínculo con la naturaleza es poderoso. Y esta edición que estoy leyéndoles hoy día es una edición que hizo, Mesa Redonda, pero tiene pues el prólogo y notas de Edgar Ojara, y además un excelente dossier con fotografías de Herod con su familia, sus hermanos, fotografías de la intimidad y con su vida familiar, vida hogareña, ¿no? Vamos a leer poemas de este libro para seguir comentando la poesía de Javier Herod. Y como bien dice, este libro empieza con las sombras y los días, y luego el primer poema nos dice lo siguiente, ¿no? Destrucción de las sombras e inicio de los días. Nos prometieron la felicidad y hasta ahora nada nos han dado. ¿Para qué elevar promesas si a la hora de la lluvia solo tendremos al sol y al trigo muerto? ¿Para qué cosechar y cosechar si luego nos quitarán el maíz, el trigo, las flores y las frutas? Para tener un poco de descanso no queremos esperar las promesas y los ruegos. Tendremos que llegar al mismo nacimiento del camino, rehacer todo, volver con pasos lentos desparramado, lluvias por los campos, sembrando trigo con las manos, cosechando peces con nuestras interminables bocas. Nada queremos aprovechar, oh alegría. Mejor hubiera sido naufragar y no llegar, porque ahora todo tenemos que hacerlo con las manos. Construir palabras como troncos, no implorar ni gemir, sino acabar, terminar a golpes con la tierra muerta. Como ven, el primer poema nos anticipa esa necesidad de crear, de el despojo, el no haber recibido nada y la necesidad de crear y de hacer con sus propias manos todo. Y luego el poema, pues, es un poema con una onda elegíaca, una onda entristecida. Por ejemplo, vamos a ver acá, alabanza de los sueños y destrucción de las sombras. Cuando uno duerme, el aire de los tiempos y los sueños desaparecen en la lluvia otoñal del sueño y de las sombras. Ver pasar años, confundirse el tiempo, las horas, olvidar vientos y paisajes, cambiar olas y naufragios, recorrer caminos y senderos, regresar por el mismo viento y regresar por la misma ola, el paisaje eterno, el naufragio simple, el sendero estrecho, el camino recordado. Oh, alabanza del tiempo y de los sueños, destrucción del misterio y de sombras y misterios. El tiempo es un tema también importante en este poemario, ¿no? El tiempo, y no se olviden pues que Herod, como les contaba al inicio, era un gran lector de Vallejo, un gran lector de Neruda, y un gran lector también de este francés que es Marcel Proust, ¿no? Que escribe la obra En búsqueda del tiempo perdido, que Herod leía por esa época con mucha pasión, ¿no? Y lo curioso con el tiempo y la naturaleza nos hace pensar más bien que la naturaleza carece de tiempo. En la naturaleza la vida y la muerte están íntimamente unidas, ¿no? En la naturaleza, me refiero a los árboles, me refiero a los jardines. Ustedes observen, un árbol, brotan sus flores en verano, en primavera, y ya en otoño caen las hojas, y ya en invierno es una época infértil, ¿no? Ese mismo cambio, ese mismo fluir de la naturaleza se siente en estos poemas, ¿no? Como de pronto el tiempo brota y desaparece, y como el tiempo renace en cada nueva primavera, en cada nuevo verano. Por ejemplo, este poema nos habla también del tiempo. Escuchemos a Herod. Hay cosas que perduran, si el tiempo lo permite. Mi antiguo reloj destruido, bajo el sol no ha perdurado. Mis antiguas creencias, dioses, soles, paisajes interiores, se secaron al influjo del poder. El poder es vago, cruel y tierno, hecho con mentiras y mentiras. Ah, nunca se encontrará lo perdurable. Todo se destruye bajo el mismo cielo, todo se sumerge bajo el mismo mar. Ríos de la noche, destemplados y crueles, no debieron negarnos sus poderes, no debieron negarnos sus pedazos. Poder, viejo lanzando,
a la destrucción, tiempo destruido y viejo. Muy interesante esa forma de conectar con el tiempo, ¿no? Todo se destruye en el tiempo y uno se pone a pensar, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿cuántos años duró Roma? Ellos se creían inmortales, duró más de 1000 años y sin embargo desapareció, ¿no? Y ahora, ¿qué queda de Roma? Quedan pues la memoria de Roma. ¿Cuánto tiempo vivieron los incas? ¿Cuánto tiempo viviremos nuestra civilización? Y de repente vendrá otra y nos gobernará, nos cambiará la forma de pensar, de hablar. Incluso el propio castellano tiene un origen y tendrá, imagino, una transformación. Y eso nos permite ver pues, que el tiempo es tan relativo, ¿no? Y ahora hablemos del tiempo cósmico. Las estrellas, el Sol, tiene un tiempo, ¿no? Y como dice Henry Bergson, el filósofo, nuestra vida es vida mientras el tiempo sea, mientras el sol sea el sol, ¿no? Cuando ya el sol, este gran fruto luminoso, desaparezca, habrá tiempo. Y además pensemos también en las ideas de Einstein, ¿no? Que nos decía que el tiempo es relativo. O sea, el tiempo de la Tierra no va a ser el tiempo de Marte, ni va a ser el tiempo de Júpiter, porque cada tiempo va a ser diferente, ¿no? De repente aquí pasará un día y en otro planeta será un año, y en otro planeta serán 2 años, y el tiempo es relativo, ¿no? Y además el hombre, el ser humano, nosotros como especie también que venimos y somos naturaleza, pero también somos cultura, estamos en esa perpetua destrucción y construcción, ¿no? Nuestro cuerpo es consecuencia de miles de cuerpos. O sea, yo soy consecuencia de mi padre, mi abuelo, de mi bisabuelo, y así ustedes también, y todos nosotros somos parte de un gran árbol que es la vida. Y mis huesos serán polvo como los de ustedes. Y eso de ahí nos quiere traducir de alguna forma Herod con esos poemas. Luego tiene, por ejemplo, una parte que le dedica a Antonio Machado. Como les contaba al inicio, este poeta español, que curiosamente también, por ejemplo, él también mira de manera relativa el tiempo, ¿no? Y me acuerdo que Antonio Machado, en un poema muy famoso, dice: yo nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción, ¿no? Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón, ¿no? Y él dice, ¿no? Yo nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria. Entonces, él nos habla de la bomba, de la burbuja, ¿no? Del jabón, que es tan perfecto, pero dura. ¿Cuánto dura esa burbuja? Dura de una forma efímera. La vemos un instante y luego desaparece. Algo así es la vida, según Machado. Y también Herod, en este libro, Estación Reunida, le hace un elogio. Dice: Estación del desencanto o poemas contra el verano, excepto un elogio de Antonio Machado. Poema para Antonio Machado. Y dice: cojo mi verde libro de Machado y me pongo a llorar sobre la fuente. La tierra dura y seca de Castilla alimenta las sombras y los días. En la tarde que viene veo Machado caminar entre los bosques, alto y tierno, seco y duro, como los campos planos y redondos. Sí, te conozco, Antonio, alegre y claro, cantando a Álvaro González, leyendo a Virgilio entre los días o conversando con Martín, Abel, Mairena. Si en el Arenal de Andalucía o en los patios de Sevilla, al pie del limonero, me encuentran sentado ante la mesa de Machado, no pregunten por mí y callen al escuchar los gallos de la aurora. Sí, te conozco, Antonio, con tu torpe aliño indumentario y el verbo de tu boca como un manantial helado. Vean ustedes cómo este poeta Herod le hace un homenaje muy justo al gran Antonio Machado, que fue un poeta que vivió de una forma muy humilde, ¿no? De ahí esa humildad que viene pues a ser también parte de ese poema donde él, que se llama justamente Retrato, donde él dice, ¿no? Mi torpe aliño indumentario, ¿no? Y eso venía porque Machado pues no tenía dinero para comprarse el mejor terno, ¿no? Y de ahí pues mi torpe aliño, o sea, mi torpe limpieza de mi ropa, ¿no? Su ropa a veces estaba un poco, de repente, con una vetustez, ¿no? Una vejez propia del que no tiene pues para lucir el traje de más caro y de marca, ¿no? Pero lo de Machado, su riqueza no está en su ropa, ¿no? No está en la marca que usaba para vestirse, sino está en el ser que nos da, en la palabra, en el brebaje, en el lenguaje, en la luz de su lenguaje. Ahí está la fuerza de este poeta. Ahí está el oro de los poetas. No está en la ropa, no está en lo vano,
que obviamente para nuestra vida social es importante, ¿no? Pero dentro de una lógica más interna, más esencial, dentro de la muerte, como nos plantea Herod, donde todo es destrucción, importará la ropa de marca, importará, qué sé yo, las grandes fortunas, importará, qué sé yo, las grandes ambiciones humanas. Y yo recuerdo, leyéndoles ahora estos poemas, recuerdo mucho lo que decía Calderón de la Barca, ¿no? Aquel escritor del barroco español que es autor de La vida es sueño y que nos dice qué es la vida, ¿no? ¿Qué es la vida? Un frenesí, ¿qué es la vida? Una ilusión, ¿no? Una ciencia, una ficción, y que todos los sueños son, ¿no? O sea, esa parte me parece muy genial porque en realidad te despierta a una realidad más fuerte. A veces estamos soñando con lo vano, pero en el fondo nuestra esencia es una esencia efímera. Somos efímeros y somos como ese río de Herod, fluimos. Y bueno, ya terminando entonces toda esta disertación, vamos a leer un poema breve de Herod donde dice lo siguiente, ¿no? Estación final. Si tuviera una espada blanca y dura, cortaría en dos las hojas del tiempo derramado y hundiría entre mis brazos siempre armados al verano seco y pegajoso. Ustedes perdonarán mi mal humor, y es que además en mi calle cortaron las hojas de los árboles y la sombra ya no existe entre mi casa. Un árbol es un árbol y no este sol malvado, maldito y angustiante. Y finalmente, estación del desencanto. Cuando en mi casa nadie ríe y he peleado con mi madre, con mi padre o con mi hermano más pequeño, ya no hay más tranquilidad. Tengo que dormir toda la tarde, levantarme a las 7, comer mi pan con mantequilla, leer a Keats o a Machado y continuar con mis lecturas de Proust entre las horas. No busco el tiempo recobrado y lo pierdo cada tarde entre los libros. Javier, entonces, para terminar esta breve, porque en realidad podríamos darle muchas horas más a la poesía de Herod, es una poesía profunda, a pesar de su sencillez, nos habla de lo esencial, ¿no? De la vida, el amor, la muerte. 3 temas que van a dar conversar en toda su poética y además también el tiempo, ¿no? El tiempo. Y sin olvidar este compromiso que tiene Herod con el Perú profundo, con el Perú real, con el Perú y con las ganas de cambiarlo mediante un acto heroico, mediante un acto que sea solidario para todos. Yo creo que finalmente me quedo con esa idea, ¿no? Que Herod se entregó como un héroe a su propio ideal y así lo quiero recordar como un idealista, un joven soñador que a pesar de su corta edad nos puede dejar grandes poemas, una gran sensibilidad y lo que pocos dejan, creo yo, una gran consecuencia entre ser y pensar, entre vivir y pensar, entre sentir y decir, entre actuar y pensar. Aquí termino esta jornada, les quiero desear pues una buena semana y simplemente saludar a los amigos que me siguen desde todas las partes del mundo, desde Cuba, España, los que me escuchan en Argentina, Colombia, Uruguay, Bolivia, Ecuador, México y a todos los demás que llega estos comentarios sobre poesía. Y no quiero sino invitarles a que sigan leyendo poesía, a que sigan investigando y a que sigan buscando nuevas formas de poetizar. Que tengan una buena semana. Lima Gris TV, un canal diferente.